buenas tardes. Nos encontramos en las labores del primer día de trabajo de nuestro 20º Congreso Internacional de Filosofía, convocado por la Asociación Filosófica de México. Nos encontramos en la mesa de Metafísica y Filosofía Antigua y tenemos la presentación del doctor Carlos Ramiro Gutiérrez Rueda, que nos va a presentar el trabajo La ironía como método filosófico, los casos de Sócrates y Platón. ¿Así es, doctor Carlos? No, en mi caso, mi nombre es Carlos, pero Paisani, y hablaremos sobre la matriz ecológica y el etos neoliberal. Muy bien, una disculpa, maestro. Adelante. No, pues les agradezco mucho. Debo mencionar que en virtud de las actividades en las cuales me desempeño actualmente, colaboro con el Instituto Nacional de Formación Política y bueno, estamos recorriendo todo el país, digamos, abordando cuestiones relativas a lo que significa ser un representante popular con principios éticos y vocación de servicio, de tal manera que cuando recibí la noticia no me encontraba en posesión ni de mi texto ni de mi computadora, de tal manera que vamos a tener que recurrir a una serie de apuntes que iré, digamos, complementando con el fin de poder abordar lo más perspicuamente posible el tema que hemos propuesto. Y bueno, quizá a manera de encuadre, vale decir que en otros espacios tales como antiguas ediciones de este mismo congreso organizado y convocado por la AFM, hemos tenido oportunidad de presentar escritos relacionados con esto que denominamos razón egológica o matriz egológica. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Fundamentalmente tiene que ver con un posicionamiento ontológico, por decirlo así. El doctor Enrique Dussel, en un texto denominado 1492, el encubrimiento del otro, indica que hay no solo una operación, un proceso de encubrimiento histórico, de dominación, sino al mismo tiempo la inauguración de una forma de dominio que, digámoslo así, inaugura al mismo tiempo lo que se denomina como modernidad-colonialidad. De la misma manera que Adorno y Horkheimer dirán que la dialéctica de la ilustración implica no solo dar un paso hacia el progreso y esto mismo, la ilustración, de manera simultánea y en la misma proporción y profundidad se da un paso hacia la barbarie. No se da el uno sin que se dé el otro. En este mismo sentido, planteará Dussel que la modernidad capitalista es imposible sin la constitución y el hundimiento en sus raíces en el terreno cultural, político y económico de lo que reconocemos como colonialidad. En este sentido, nuestra intervención tendrá que ver por un análisis crítico de la modernidad-colonialidad en el contexto de una propuesta teórica formulada desde las epistemologías y ontologías del sur, y para ser precisos, desde la contextura teórica de una ontología política. Cuando hablamos, quizá valga profundizar más en esto, cuando hablamos de una matriz egológica, estamos hablando eminentemente también de una ontología política.
de cómo incluso la democracia liberal y representativa es heredera, en cierta medida, o en gran medida, de este cogito ergo sum cartesiano y del yo conquisto, o el ego conquiro, originado, fundamentado, atisbado durante este proceso de dominación y conquista del Abya Yala. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué la apuesta por un análisis de este tipo? Digamos que, pues, en una primera instancia, podríamos decir que parte de la necesidad de entender y delinear desde sus fundamentos lo que denominamos como etos neoliberal. La epistemología que le es consustancial a este y las estructuras de dominación colonial que de fondo reproducen el ordenamiento social y político existente. Ya mencionamos hace un momento que esta figura del individuo desde el contexto liberal, el sujeto político, digámoslo así más bien, siempre será el individuo y nunca la comunidad. O de manera muy tangencial se atenderá el aspecto comunitario de la reproducción de la vida social, pero digamos eminentemente, y así lo menciona por ejemplo también John Stuart Mill, la política por excelencia, el dispositivo político por excelencia es el individuo en calidad de representante político. Ahora bien, en cuanto al sentido común neoliberal se refiere, este se erigió como la frontera ideológica infranqueable dentro de los gobiernos progresistas en América Latina. Nos interesa mucho situar históricamente en este proceso de transformación social que estamos viviendo, esta propuesta de crítica a lo que denominamos matriz ecológica. Entonces, para tener en cuenta que estamos no solo teorizando sobre los fundamentos de la ontología política occidentalocéntrica, sino que también lo enfocamos desde el prisma de la liberación de los pueblos en América Latina. En este orden de ideas, recupero la pregunta que hace Dussel en el sentido en el que se abren comillas. ¿No habrán fracasado algunas revoluciones latinoamericanas porque pusieron la atención solo en la transformación institucional, política o económica y olvidaron la transformación subjetiva ética? Es decir, ¿no habrán dejado intocado el etos neoliberal y en consecuencia estos gobiernos de izquierda no hicieron más que seguir educando a burgueses egoístas? Se cierran comillas. Cabe mencionar que si bien recuperamos críticamente el énfasis que pone Dussel en apuntalar una transformación, en apuntalar la necesidad de una transformación ética de la subjetividad, también consideramos que si nos mantenemos dentro de los márgenes conceptuales de la modernidad capitalista, y me refiero de manera explícita al concepto de sujeto o subjetividad, el cual es la clave, la piedra de toque de la modernidad capitalista, nuestros esfuerzos por transitar a un estadio más allá de la modernidad, transmoderno si se quiere, se verá obstaculizado de entrada epistemológicamente, pero más aún en términos de estar reciclando los grandes metarrelatos, por decirlo de alguna manera, las grandes categorías que han construido el sistema político vigente. En este sentido, la propuesta nuestra atraviesa por asumir el desafío teórico y político
de pensar con radical originalidad e ir reemplazando gradualmente el repertorio categorial occidentalocéntrico. Y esto pasa en última instancia por provocar el desplazamiento del privilegio de la figura del sujeto por el de la comunidad. En este mismo sentido, queríamos tomar como pretexto este fenómeno que no nos es desconocido y del cual podemos ir escarbando hasta llegar a su origen y que conceptualmente conceptualizamos, o más bien, a su origen y que conceptualizamos como etos neoliberal y que en términos amplios se puede entender como esta idea de naturaleza humana posesiva, digamos que solemos medir el éxito social a través de la capacidad de consumo y que es a su vez portadora de rasgos fijos, tales como la competitividad, el egoísmo, la hiperindividualidad, pero que se inscribe en toda una manera de entender el mundo. Hace un par de semanas sostenía un diálogo con Fray Beto, este activista, luchador social, teólogo de la liberación, que es uno de los grandes referentes en términos de la metodología de la educación popular. Nos mencionaba, en todos los países socialistas que así se denominaban, me percaté, dice Fray Beto, de que con independencia de que el gobierno fuese socialista, el pueblo, la comunidad, la sociedad tenía aspiraciones de pequeño burgués. Seguían concibiendo que la felicidad se cifraba en la adquisición de bienes. ¿Qué ejemplo más claro, más triste, más chocante, por decirlo de alguna manera? Cae el muro de Berlín y al día siguiente el sector de la sociedad que se encontraba en la Europa del Este salta el muro para ir a comprar a McDonald's. Entonces hay una tarea importantísima desde las izquierdas, desde los proyectos de liberación que tienen que ver con la redefinición de la idea misma de felicidad, ¿no? Por un lado. Y por el otro, la reconstrucción y redefinición de los vínculos comunitarios, que históricamente el capitalismo y más aún el neoliberalismo se han dedicado de desintegrar. Ustedes recordarán, Margaret Thatcher, representante insigne de la ideología neoliberal, decía, aquello que se denomina como sociedad no existe. Solo existen los individuos. Tengamos esto en cuenta cuando atendamos, escuchemos aquello que se suele referir con recurrencia como ideología neoliberal. Es una ideología de destrucción de la comunidad y los vínculos sociales y de la política en última instancia, porque la comunidad es aquello donde se construye la dimensión política. En este sentido, esta manera de entender el mundo, digamos de manera neoliberal, es denominada por el sociólogo Miguel Ángel Natera como logos moderno colonial. Pero nosotros desde un enfoque más ontológico lo denominamos como razón o matriz egológica de sentido. Esta matriz egológica enfatiza la continuidad histórica entre la conquista, la colonización y la expansión capitalista con el ideal ilustrado de la emancipación. Es decir, sin colonialismo no hay ilustración. Sin el ego conquiro, sin el yo conquisto, es inconcebible el cogito ergo sum cartesiano. Y en este mismo orden de ideas, nosotros formulamos que en el seno mismo del proceso, como lo llama Eduardo Nicol, de revoluciones filosóficas acaecidas, eslabonadas, encadenadas dentro de la modernidad capitalista, se da un giro egológico con relación a
la episteme medieval, a la forma medieval o a la ciencia medieval de entender el mundo, atravesada, por supuesto, por una comprensión y una hermenéutica teológica. Es así que esta matriz ecológica enfatiza, bueno, ya mencionamos eso, y en este mismo orden de ideas, este giro ecológico de la filosofía occidental es operado por Descartes y finalmente es lo que permitirá el dominio científico técnico de la naturaleza y el ecocidio que le es consustancial. Entonces, desde el proceso de dominación y conquista, recibí una llamada. Estaba aquí. Entonces, desde el proceso de dominación y conquista, pasando por la constitución del sujeto moderno cartesiano, el yo es el principio egológico y este mantiene su centralidad bajo diferentes configuraciones hasta el día de hoy y que de manera más patente se manifiesta en lo que denominamos como ethos neoliberal en el campo de la conducta social, pero que atraviesa instituciones políticas, económicas y culturales. Entonces, dicho más sintéticamente, la matriz ecológica de dominación no solo atraviesa a las colectividades y todas las esferas del mundo de la vida, sino que fundamenta las estructuras mismas de la reproducción de la vida social y, en última instancia, la configuración del sistema mundo en el que actualmente nos encontramos. Ahora bien, me avisan si andamos cortos de tiempo. Ahora bien, el razonamiento es el siguiente. Si dentro de la lectura histórica eurooccidental la metafísica cartesiana prestó las bases para la fundamentación de la ciencia y del Estado modernos, una metafísica que, dicho sea de paso, hunde genealógicamente sus raíces en la matanza, la esclavitud y el genocidio practicados por Europa sobre otras culturas, la pregunta es, ¿cuál es la revolución filosófica a la que se debe apuntar para fundamentar un Estado transmoderno o más allá de la modernidad y que nos permita previsualizar una forma de religación comunitaria que posibilite una nueva relación de lo humano y de la vida social que no comprometa la vida en la Tierra? Vamos a intentar establecer ciertos asideros conceptuales que nos permitan ir desbrozando lo que podría ser un inicio, un indicio incluso de respuesta. Bueno, atendiendo a lo anterior, y esta sería nuestra propuesta en concreto, habría que recuperar la experiencia de lo que representó para Occidente la revolución que trajo consigo la ética protestante del trabajo. Digamos que la transformación en el imaginario simbólico social que se desplegó a través de esta tuvo que ver con la reivindicación de los valores del sacrificio, del trabajo duro, de la acumulación. Ustedes coincidirán conmigo que estos ideales siguen vigentes todavía. Estos permitieron la asimilación de la modernidad capitalista. Fundamentalmente, esto lo expone, digamos, Max Weber en este libro célebre titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. De tal manera que en el tránsito de un sistema de eticidad a otro, este fenómeno pasó por el hecho de la conversión del vicio de la avaricia en, por ejemplo, la virtud del ahorro. Lo que queremos decir es que hubo una transformación, una revolución en el sistema de eticidad tal que pudo ser asimilable en términos de la sociedad en su conjunto, la sociedad europea, ¿no?, de las burguesías emergentes, la modernidad capitalista.
Y en este sentido, tendemos a pensar que la revolución, tendemos a pensar con base en esta experiencia que para transitar a este estado que hemos ya mencionado, será necesario filosofar, pensar, teorizar en la revolución ética que nos permita cambiar a otro sistema, a otro estado, a otro estadio civilizatorio. Un estado civilizatorio y un sistema de eticidad tal que privilegie las virtudes comunitarias por encima de los vicios individuales. Todo lo dicho hasta este momento se puede resumir en la exigencia teórica y política de pensar alternativas que nos permitan ir más allá de la modernidad, el capitalismo, la colonialidad y el patriarcado. Una teoría que vaya más allá de los conceptos egológicos dominantes de la ontología política moderna. ¿Y qué quiere decir esto? No solo hay que plantearnos, por ejemplo, descolonizar el sujeto, sino que abandonarlo del todo y apostar por epistemologías no egológicas, no autorreferenciales. En suma, tenemos la responsabilidad de empabezar el camino hacia un nuevo horizonte de realización de lo humano, porque la actual forma de reproducción de la vida social nos está conduciendo al suicidio colectivo. Para cerrar, quisiera traer a cuenta una paráfrasis que hace Boaventura de la famosa tesis 11, que rezaría de la manera siguiente: tenemos que transformar el mundo al mismo tiempo que permanentemente lo estamos interpretando. Al igual que la propia transformación, la reinterpretación del mundo será siempre una tarea colectiva. Y muchas gracias. Agradecemos al maestro Carlos Paisani su intervención y bueno, estaríamos esperando si hay alguna pregunta. Veo que está el maestro José Vargas y Ambrosio, seguramente puede abrir su micrófono y si gusta hacerle preguntas, o bien el maestro Iván. Adelante. Muy bien. Pati Navarrete no tiene ninguna pregunta. No han llegado los demás compañeros de nuestra mesa, entonces tenemos todo el tiempo para el doctor Paisani. Y pregunta, crítica, observación. Sí. Bueno, yo quisiera mencionar que me da mucho gusto compartir este espacio con el doctor Victórico. Fue mi profesor de filosofía en Prepa 6. Entonces, desde entonces nos conocemos. Pero mira, no te reconocí hace rato, hasta te confundí, una disculpa. No te preocupes. Yo te quisiera comentar si puedes, dentro de esta lectura que dices se vuelve de repente predominante, de esta lectura histórica occidental, desde la metafísica cartesiana hasta la nueva interpretación que estabas tú señalando en Dussel, la cuestión ecológica, entonces tendríamos que desestructurarla, metamorfosearla, cambiarla, si es así, y si es así, ¿de qué forma? Sí, por supuesto. En primera instancia tendríamos que reconocer cómo opera, cómo se ha estructurado históricamente esto que denominamos matriz ecológica. Hay un paralelismo que solemos usar que tiene que ver con lo siguiente. De la misma manera como Nietzsche hizo un ejercicio filosófico en términos de filosofía de la historia al identificar que toda la metafísica occidental no era más que la consumación del nihilismo.
Y dando un paso más allá, Heidegger sostuvo que el entero de la filosofía occidental no era más que el proceso del olvido del ser. Esto, digamos, intraeuropeamente, intraeurocéntricamente dicho, nosotros nos ubicamos, digamos, desde el punto de vista de locus enunciationis, del que habla Walter Mignolo, desde la negatividad del sistema, desde la periferia, desde la colonialidad, y decimos, bueno, lo que ustedes en una primera instancia denominaron ilustración con los pensadores ilustrados, estoy pensando en este momento en Kant, y a la postre nihilismo y olvido del ser, que en Habermas devendrá en la consigna de recuperar el programa ilustrado y consumarlo. Nosotros tendríamos que decir críticamente que no se trata de eso. Nosotros, por nuestra parte, hemos sufrido esta matriz ecológica que, digamos, podría compartir ciertos asideros ideológicos conceptuales con Nietzsche y Heidegger al decir sí existe ese proceso, pero lo que ustedes identificaban como nihilismo, olvido del cero, ilustración, era una forma, un mecanismo de autorreferencialidad, de autojustificación para dominar a lo otro, entiéndase lo otro como la naturaleza, las otras culturas, lo distinto de sí, que finalmente se cristaliza y materializa intraeuropeamente en lo que reconocemos también como el movimiento nacional socialista y el fascismo. En este sentido, y regresando a la pregunta inicial, y bueno, es muy interesante, hay un análisis, tenemos un análisis sobre cómo en Ginés de Sepúlveda se dan los argumentos iniciales para echar a andar esta forma, esta ontología política ecológica, que continuará y digamos que sigue vigente en este mismo sentido. De tal forma que sí, lo que se tendría que hacer es reconocer, identificar, diagnosticar y en consecuencia ir estableciendo, bueno, diferentes autores, digamos, del movimiento modernidad-colonialidad proponen lo siguiente. Hay que hacer introspección también de nuestra propia historia de resistencia. Es posible encontrar formas de relacionarnos y practicar la política que no están atravesadas por la modernidad capitalista. Hay filósofos pertenecientes a la comunidad de los pueblos originarios zapotecas, tales que están haciendo propuestas muy interesantes, muy novedosas y originales en este sentido. No olvidemos también los trabajos de Carlos Lenkendorf en el sentido de filosofar en clave Tojo Laval y el concepto importantísimo de nosotricidad, que ya estaría oponiendo una primera resistencia frente a la matriz ecológica de desenvolvimiento civilizatorio de Occidente. No sé si por allí apunté algunas consideraciones. Fíjate que se hace muy interesante el asunto porque lo que estás planteando, de alguna forma, nos está diciendo cómo cambiamos nuestra visión del mundo, ¿no? Entendiendo, por supuesto, los problemas propios, o sea, los de la región, pero que de alguna manera se pueden universalizar porque le afecta a la humanidad. Pero cómo esta visión moderna se impuso, es históricamente las formas en cómo se ha impuesto,
Y cuando vienen contradiscursos y contrapoderes y filosofías críticas, como desde las cuales estás partiendo, pues lo que primero que nos enseñan es a darnos cuenta que estamos en la caverna, ¿no? Que seguimos atrapados en una visión euro-occidental que, pues que les quedó bien a ellos y la impusieron ellos, pero que cuando la tenemos nosotros, entonces estamos con los zapatos puestos en la tierra latinoamericana y sus problemas, o africana, o árabe, o asiática, y sin embargo, la mentalidad o las ideas están acordes o compaginadas ideológicamente con el poder. Y entonces darse cuenta de esto y de los problemas que causa, como esta versión ecológica de la humanidad, cuando realmente lo que necesitamos es un humanismo crítico, emancipatorio, liberador, que no victimice en un sistema mundo regido por estas ideas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se le llama la metafísica que nos rige. Y cuando entonces se devela así, pues se marca todo un camino ético muy interesante, ¿no? O sea, para nosotros como agenda de liberación, pero también para, como decía Hegel, liberar al amo, ¿no? En esta dialéctica del amo esclavo, también hacerles ver a ellos que están construyendo así el discurso. Ya nos damos cuenta que algunos no lo ven, otros lo saben perfectamente y continúan haciéndolo. Pero es un doble camino, ¿no? Entre ellos y nosotros, desde un punto de vista ético para nosotros, desde un punto de vista, bueno, pues hegemónico desde ellos, ¿no? Y frente a eso, ¿cuál sería el primer problema que tú verías? Claro, digamos que también estas consideraciones atraviesan por comprender y reconocer que estamos en el mismo barco, ¿no? Que el capitalismo en su versión neoliberal nos está conduciendo al suicidio colectivo, está comprometiendo la continuación de la vida en la Tierra. Hay digamos, un análisis de Heidegger que me gusta, muy interesante, que tiene que ver cómo en la ciencia medieval era imposible hacer o realizar un dominio científico-técnico de la naturaleza por el hecho de que estaba atravesada la naturaleza por lo sagrado. Y aquí pues también podríamos traer a cuenta a Benjamin o a Max Weber en el sentido en el cual la modernidad también implica una secularización de la realidad, un desencantamiento del mundo. Es posible dominar científicamente la naturaleza en aras del dominio infinito de la tasa de ganancia del capital, porque se desacralizó. Se ha perdido también la dimensión, por decirlo así, lo dice Fray Beto, espiritual de la vida. Los pueblos originarios, y estoy pensando en la vicepresidencia de Bolivia actualmente, que tiene unos seminarios interesantísimos que se llaman Pensar el mundo desde la vida. Le dan la vuelta a la película y mencionan que es necesario otorgar de derechos a la naturaleza, y eso está en su constitución política. Es decir, ya se están dando pasos relevantes en este sentido de lucha contra la modernidad capitalista y pensar otros mundos posibles y ponerlos en práctica. Pero, digamos, la propuesta de lo que leímos tenía que ver con dos cosas. Dice un filósofo que se llama Bifo Berardi. Nunca antes, previamente, nos encontramos en una situación tan desesperanzadora y esperanzadora al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nunca el capitalismo había estado tan cerca de su colapso, pero tampoco la humanidad había estado tan lejos de la solidaridad cotidiana. Más aún, atravesados por la pandemia, atravesados por las interfaces digitales de las cuales estamos echando mano ahora, la solidaridad social, empatía,
se ha ido erosionando a partir de esta ideología neoliberal de la competencia permanente. Y bueno, la academia es un ejemplo clarísimo de esta competencia, de esta lucha a muerte por el reconocimiento. Muy difícil que en estos espacios podamos construir espacios de solidaridad y poder tener un proyecto político de liberación, consensar un proyecto político de liberación, porque fundamentalmente, de eso es la ideología, los egos son los que nos vienen atravesando. Pero sí, pienso que tenemos que hacer un trabajo importante de recuperación crítica de nuestras tradiciones, de recuperación crítica de formas de relacionarnos no modernas. Eso será complicadísimo, ¿no? ¿Se podrá? ¿No se podrá? Hay que ponerlo a debate. Pero, digámoslo así, es de vida o muerte. Es de vida o muerte. La filosofía es una situación de vida o muerte. Pensar un mundo posible es una situación de vida o muerte. Eso, pues quisiera mencionar. Muy bien. Bueno, pues ahí está la tarea. Yo creo que en ese sentido la filosofía puede hacer mucho y ya solamente cambiar esta forma como vemos el mundo y la realidad, no como la padecemos porque los problemas son concretos y eminentes, pero sí luego la mentalidad no es la adecuada, ¿no? Y entonces esas autopercepciones egológicas tienen que ser deconstruidas, ¿no? Muy bien. Sí, de los que tenemos aquí en nuestra sala, Iván, José, Vargas, Pati Navidad, Héctor o Marco Antonio, ¿no hay alguna pregunta o algún comentario? Veo que en el chat no lo hay. Pero es que parece que no es nada más un ratito de caída del Facebook y del Instagram y de los WhatsApp, sino parece que esto va un poco serio. O sea, no sé si es a todo nivel nacional, pero al menos en la Ciudad de México sigue causando problemas. Entonces, en el chat no tenemos preguntas. Si no hubiera de aquí, de nuestra mesa, y como no tenemos a otros, bueno, pues entonces, eh, entonces, pues yo creo que concluiríamos, ¿no? A ver, un momento, me está hablando la presidenta de la asociación. Sí, bueno. Lo tenemos aquí. Algunas mesas, flacas en algún sentido. Bueno, pues parece que no hay participaciones dentro de nuestra mesa. Carlos, algo con lo que quisieras cerrar, terminar, así como que fuera relevante esta idea que quieres recalcar para terminar la mesa. Sí. Pues creo que el diálogo fue prolijo, pues agradecer el espacio y el foro. Quizás subrayar que como mexicanos, latinoamericanos, eh, pertenecientes a la periferia global, tenemos una tarea enorme, titánica, en términos de cómo hacer frente a este monstruo, a esta hidra que se le llama también en otros espacios, la hidra capitalista, la hidra moderna, que está comprometiendo la vida en la Tierra. Creemos que tiene que ver con un golpe de timón en lo político, motivado por lo ético, y eso pues esa revolución se da en lo ideológico, lo teórico. Entonces, pues les invitaría a seguir reflexionando, siempre tener el horizonte desde el cual estamos nosotros pensando la situación social, en la contextura política, y pues que de nosotros, de nosotras, depende pues el poder poner freno a este suicidio colectivo. Muy bien, pues te agradecemos, Juan Carlos Paisani, tu intervención, tus explicaciones y finalmente tu exhorto que de alguna manera todos los que estamos en nuestra América
y también en otras partes del mundo con las mismas problemáticas, pues debemos comprometernos a desarrollar este tipo de críticas y de prácticas que nos lleven finalmente pues, a la transformación de nuestras problemáticas y situaciones. Te lo agradecemos mucho. Agradecemos mucho a las asistentes a esta mesa de metafísica y filosofía antigua. Desgraciadamente, por las cuestiones que habíamos mencionado, técnicas y de virtualidad que han hecho que se caigan los sistemas, pues no pudimos tener a nuestros otros compañeros. Veremos que los contactemos en lo largo del día para que puedan incorporarse en otras mesas. Tenemos toda la tarde de la mesa de metafísica y filosofía antigua. Entonces, esperemos rescatarlos. Lo comento para nuestros asistentes y los que nos escuchan por Face. Si es que esto es cierto, al menos estamos grabando para después subir esto en YouTube. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia a esta mesa y terminamos nuestra actividad. Iremos al receso de la comida. Hay presentaciones de algunos libros ahorita a la 1 y regresamos a las 4 de la tarde para continuar las actividades vespertinas. Se lo agradecemos mucho, principalmente a ti, Juan Carlos, y bueno, pues terminamos la mesa. Muchas gracias. Gracias, un gusto y un honor.